Hola, en este vídeo os vamos a explicar cómo realizar un gráfico dinámico e interactivo copiando los datos directamente desde una hoja de cálculo. Accedemos a la herramienta de porcentual y lo primero que hacemos es identificarnos con nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que entramos, vemos la pantalla en la que tenemos dos zonas bien diferenciadas. Por un lado tenemos los gráficos de porcentual, que son los que hemos hecho nosotros en porcentual, y por otro lado tenemos la sección Mis gráficos, que es donde vamos a ir guardando los gráficos que vamos haciendo, ¿vale? Creamos una gráfica nueva. Nos aparecen tres opciones: series, circular, que sería el gráfico de tarta, y mapa. Vamos con las series. Nosotros tenemos los datos en un Excel, por ejemplo, en este. Tenemos aquí, en este caso serían los datos del IPC, ¿vale? Lo que queremos hacer es, con esos datos, un gráfico. Bien, pues vamos a importar, abrimos nuestro Excel, seleccionamos los datos que queremos hacer un gráfico, copiamos, ponemos el cursor delante de ese simbolito que hay y pegamos. Y simplemente le damos a importar datos. Y ya tenemos nuestro gráfico con nuestros datos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos variar completamente el aspecto de este gráfico. Por ejemplo, el título. Podemos poner evolución del IPC. El subtítulo. Nosotros solemos utilizar para poner la fuente de donde viene. Fuente. Instituto Nacional de Estadística. El enlace del título. Aquí nosotros hemos habilitado el título como un enlace web para que la gente pueda conseguir más información. Nosotros lo tenemos por defecto apuntando a nuestra página, pero podemos ponerlo, por ejemplo, a Google. Podemos decidir que el gráfico sea vertical o horizontal. ¿Vale? Lo dejamos en vertical. Podemos decidir el ancho y el alto y por último podemos decidir la velocidad de animación. Aquí deciros que cada 1000 puntos corresponde a un segundo, de tal forma que si yo pongo 12.000, el gráfico, la animación del gráfico durará 12 segundos. Vamos a ir cambiando más cosas. Cambiamos los ejes. Podemos cambiar el título del eje X. En vez de poner valores, podemos poner meses. También lo podemos dejar en blanco si queréis. O el título del eje Y, que aquí en este caso se refiere al IPC, es un porcentaje, pues podríamos poner porcentaje. Incluso lo podríamos poner con el símbolo de porcentaje. Podemos hacer que el eje Y esté a este lado o esté al contrario. Pinchando en opuesto nos sale al contrario. Podemos hacer que el eje esté por encima o en cambio que lo ajustemos y quede a esa altura. Entonces parece mejor, más evidente, ¿no? Los datos. Podemos cambiar el dato. Podemos poner, por ejemplo, aquí en vez de variación mensual, podemos poner mensual solo. Podemos hacer que este dato se represente como una columna, pero también que se represente como una línea, o también que se represente como una línea curva, o también que se represente como un área. ¿Vale? En todos los casos podemos decirle mostrar valores y nos muestra el valor del gráfico. El prefijo sería, cuando nosotros visualizamos, pasamos el ratón por encima, vemos que aparecen una serie de datos. El prefijo sería lo que aparece antes del dato. En este caso, entre mensual y 0,2. Y el sufijo sería lo que aparece después. En este caso, como es un porcentaje, vamos a poner un porcentaje. ¿Veis? Ahí lo tenéis. El eje Y es el eje al que se refiere, los que están referenciados los datos, porque nosotros aquí en la sección de ejes podemos añadir más ejes. Si yo aquí añado otro eje, cuando yo me voy aquí a datos, me da la opción de elegir entre los dos ejes. Pero bueno, esto lo vamos a utilizar para gráficos más complejos. Y luego el color. El color funciona como una paleta normal y corriente de color. Podemos decidir la intensidad, podemos decidir el tono que queremos, ¿vale? Una vez que lo tenemos, pues ya está. Cerramos. Y con la otra serie, pues hacemos exactamente lo mismo. Podemos cambiarle el nombre, podemos cambiarle el tipo, por ejemplo. Podemos dejar así. En el caso de las líneas y de las áreas, nos va a dar la opción de mostrar los puntos y de mostrar los valores, como siempre. ¿Vale? El sufijo y el prefijo, lo que hemos visto antes, y el color. ¿Vale? En este caso, pues podemos jugar para que la visualización del gráfico sea mejor o peor. En general, los tonos pasteles siempre funcionan bastante mejor.
Una vez que tenemos el gráfico montado, le damos al botón de guardar y en la pestaña de exportar tenemos el iframe que nos va a servir para exportar nuestro gráfico. Nosotros esto es lo que tenemos que copiar en, en nuestro gestor de contenidos.